Un bonito día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que me esté viendo y escuchando. La reflexión de hoy está basada en San Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, que dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Meditando en estas palabras, pude recordar también y ver que en el libro de Malaquías, el capítulo 1, verso 6, Dios dice Dios da el mismo mensaje. En Malaquías 1:6, Dios le dice al pueblo de Israel y de manera especial a los líderes que guiaban al pueblo. Les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si me llaman padre y me llaman señor, ¿dónde está mi honra? Y meditando en esto, me puse a pensar que el grave problema del mundo no es el que niegue la existencia de Dios, no es el que no crea en Dios, sino que el grave problema de este mundo es que aunque creemos en Dios, pero no honramos a Dios, no le obedecemos a Dios como nuestro Padre que le llamamos y como nuestro Señor que también le decimos Señor. Entonces es importante que Dios quiere ser nuestro Padre y quiere ser nuestro Señor, pero Él quiere que también nosotros le tengamos a Él como Padre y como Señor. Y eso requiere de una demostración de obediencia a su palabra. El grave problema de nosotros los seres humanos es que clamamos a Dios y le decimos Señor cuando necesitamos su protección, cuando necesitamos su ayuda, su autoridad para defendernos, para librarnos de algún peligro. Le llamamos Padre cuando necesitamos provisión, porque el Padre provee para las necesidades de los hijos. En otras palabras, muchas veces tenemos a Dios como un bombero o un paramédico, que solamente le llamamos a los bomberos y a los paramédicos cuando estamos en una situación de emergencia. Pero Dios no quiere que le tengamos de esa manera como bombero o como paramédico. Dios quiere ser nuestro Padre. El Padre comparte con el Hijo, el Padre se goza con el Hijo y el Hijo también se goza con el Padre. Esa es la relación que Dios quiere tener con sus hijos, con su creación, con aquellos que le llamamos Padre. Entonces, podemos mirar que la Biblia está diseñada para que el hombre que vive en este mundo pueda vivir bien y pueda ser feliz, de tal manera que nada le falte. La Biblia, todo el consejo bíblico está diseñado para que el hombre viva y sea prosperado en todo. Pero esto requiere de hacer las cosas como Dios manda y no como a nosotros nos parezca mejor. Dios exige obediencia a su palabra y esto no es porque le convenga a Dios, es que nos conviene a nosotros. Porque si obedecemos su palabra, eso quiere decir que vamos a seguir el plan trazado por Dios para nuestra vida, y al seguir el plan trazado por Dios para nuestra vida, estamos labrando nuestra propia prosperidad, nuestra propia felicidad. Pero sucede que el ser humano trata de hacer la voluntad de Dios, pero no a la manera en que Dios dice, sino a su propia manera. El ser humano busca muchos caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero que su fin son caminos de muerte. Todos queremos que Dios nos ayude, todos queremos que Dios corra a nuestro auxilio, pero una vez que pasó la crisis, pasó la tormenta, pasó la dificultad, ya Dios no sigue siendo nuestro Padre ni nuestro Señor. Seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece mejor. Y ese es el grave problema de la humanidad. Que el hombre crea sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice Dios. Dios también dice que debemos de hacer lo que Él dice, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Vale más hacer las cosas como Dios dice, que hacerlas como a nosotros nos parezca mejor. Algunas veces nos vamos por lo que consideramos más fácil, pero terminamos dándole valor a lo que menos valor tiene. Y aquello que nos ha sido dado de gratis, no le damos valor simple y sencillamente porque es gratis. Y la verdad es que la salvación es gratis, no tenemos con qué comprarla ni nos la venden. La salvación la pagó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Más sin embargo, nosotros le damos valor a aquellas cosas por las cuales nosotros tenemos que pagar. Bien, la salvación es gratis, la entrada al cielo es gratis, la bendición de Dios es gratis, pero todo lo que tiene que ver con el pecado, nosotros pagamos por ello. La entrada a un bar no es gratis, el pecado sexual, la prostitución no es gratis, todo se paga y la gente paga por ello. Pero la salvación que es gratis, que Cristo pagó en la cruz del Calvario, la gente no la quiere. Porque le damos valor a aquello por lo cual tenemos que pagar y terminamos pagando caro nuestros propios errores. Pero Dios nos regala la salvación, nos regala la bendición. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esa vida se obtiene obedeciendo a la palabra de Dios. Dios quiere ser nuestro Padre. Pero Dios exige que le sirvamos. Jesucristo dice aquí que Él hace una comparación, dice: ¿a qué compararé al que oye mi palabra y la pone por obra? Le compararé al que hizo una casa, pero puso fundamento sólido para su casa. Vino la tormenta, vino el río sobre la casa y la casa no cayó. Esto quiere decir que si nosotros ponemos nuestra fe y le ponemos obediencia a la palabra de Dios, cuando vengan los problemas sobre nuestra vida vamos a permanecer. ¿Por qué? Nuestra casa somos nosotros mismos, porque estamos fundados en la obediencia a la palabra de Dios y Dios ha diseñado su palabra para protección nuestra. Pero cuando sabemos la palabra de Dios y hacemos lo contrario, cuando vienen los problemas no podemos permanecer porque no estamos fieles sirviendo al Señor, no estamos sometidos a Dios. El diablo nos va a aventar con todo y no necesita aventarnos con todo, con poco nos derriba porque no estamos plantados, no tenemos fundamento en la doctrina de Cristo. Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios? Es obedecer la palabra de Dios. El que vive en obediencia a la palabra de Dios cuenta con la protección del Padre y de Dios como Señor protector. Que Dios nos ayude a vivir en obediencia a la palabra de Dios, que no solamente le digamos Padre, sino que le honremos como Padre, que no solamente le digamos Señor, sino que le honremos como nuestro Señor. Que Dios le bendiga.